Hola, bienvenidos a un nuevo podcast IBIS. Si eres nuevo por aquí, te cuento que mi nombre es Giselle y junto con el Instituto de Vida Silvestre Latinoamérica, más conocido como IBIS, creamos contenidos gratuitos para los amantes de la fauna y la conservación. Así que si estos temas son de tu interés, es tiempo de suscribirte a nuestro canal en YouTube y no olvidar también activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que estamos subiendo cada semana. Hoy tenemos un invitado muy especial, es un profe nuevo de IBIS, es el doctor Alexander Blanco, él es médico veterinario, especialista en medicina veterinaria de la conservación, actualmente director nacional del programa de conservación de águila arpía y director de la Fundación Esfera de Venezuela. Profesor Alexander, buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Giselle. Espero que te encuentres bien. De verdad agradecido por la invitación. Y bueno, vamos a aclarar algunas dudas en sentido de toda esta situación que se está suscitando con esta pandemia tan fuerte que estamos viviendo todos a nivel mundial. Muchas gracias de verdad y bueno, espero que sea de gran ayuda la información que pudiera brindar, ¿no? Claro que sí, profe. Bueno, doctor, como ya tú lo mencionaste, hoy vamos a hablar sobre el COVID-19, sobre más bien los efectos que tiene el COVID-19 en los simios y en los felinos. Y yo quiero arrancar este podcast, doctor Alexander, leyendo uno de los titulares de la revista Semana, en su edición Semana Sostenible, es una revista colombiana que hace unos días lanzó esta noticia y el titular decía, el COVID-19 podría ser una amenaza para los grandes simios del mundo. Doctor, yo quería preguntarle qué opinión tienes tú sobre este titular, si efectivamente podría considerarse que el COVID-19 podría ser un riesgo sobre estas especies de simios y felinos. Sí, profe, bueno, en fin, en primer lugar, para que conozcamos un poquito sobre qué son los coronavirus. Los coronavirus es una familia de virus que tienen una misma conformación proteica, la cual tiene la capacidad de invadir o colonizar diferentes células orgánicas que tienen unos receptores específicos para recibir, captar a nivel orgánico, ya hablemos de seres humanos o en el caso de animales. Existe una gran variedad, existe una gran variedad de coronavirus, los cuales para hacerlo de forma sencilla, su clasificación pueden ser alfa virus, beta virus, alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. ¿Qué pasa? Dentro de la gran variedad de coronavirus, los mamíferos en general están de forma natural, ya sea desde el punto de vista de patogenicidad o no patógeno, en los virus que conforman o los coronavirus que colonizan a los mamíferos están en el grupo de los alfavirus y los betavirus, en donde básicamente, bueno, ahí está el hombre, pueden estar los simios como familia como una gran familia dentro de los primates, están los murciélagos, están los hurones, están, bueno, otra cantidad de mamíferos que pueden ser reservorios o hospederos de una variedad infinita de coronavirus, ¿no? Igualmente, los coronavirus están distribuidos también en las aves, es el mayor grupo taxonómico con la mayor cantidad de coronavirus de forma natural, de los cuales ellos son hospederos asintomáticos de esa situación. Igual se ha aislado coronavirus en algunos, en mamíferos marinos, por ejemplo, en caso, por ejemplo, de la beluga, en cautiverio, pero se ha podido aislar este virus
bueno, en una infinidad de animales. Entonces, las únicas especies que no se ha podido colonizar, o no se ha podido, perdón, aislar coronavirus, ha sido, por ejemplo, en el caso de los reptiles y anfibios. No quiere decir que eso pero que hoy en día, bueno, están libres, pero hay que hacer muchísimos más estudios para que haya una verdadera comprobación de que también los reptiles y anfibios pudieran portar coronavirus. Entonces, desde el punto de vista zoonótico o desde el punto de vista de transmisión de enfermedades y de compartir de repente algunos agentes etiológicos de importancia en salud, es de forma directa e inevitable, nosotros como seres humanos, por pertenecer a este gran orden de los primates, parece que nuestro nombre científico es Homo sapiens, somos una especie del orden primate, y que evolutivamente compartimos o somos muy cercanos con estos grandes simios, con estos grandes primates que se encuentran tanto en África como en el suroeste asiático. Entonces tenemos una gran similitud desde el punto de vista genético, que existen ciertas compatibilidades en el momento de la infección. Entonces los grandes simios pueden ser animales altamente susceptibles o huépes susceptibles a que puedan sufrir una infección originada o que sea transmitida por los humanos hacia ellos de forma directa. De forma directa. Acuérdense que, por ejemplo, nosotros, el grupo primate o en este gran grupo de los grandes simios, incluyendo el ser humano, surgimos hace 60 millones de años aproximadamente. Y dentro de estos grandes grupos, por ejemplo, de los grandes simios, donde están los homínides, bueno, de donde se encuentran, por ejemplo, los orangutanes, los chimpancés, los bonobos, los gorilas, que son los grandes simios con una similitud casi del 98% con el ser humano. Y existe otro grupo que evolucionó hace aproximadamente unos 25 millones de años del mismo grupo con relación filogenética con los homínidos, que son los cercopithecos, la familia de los cercopitidae, en donde ellos también pueden ser, dentro de los primates, son el otro grupo susceptible a padecer o a ser infectado por este virus. Por ejemplo, esta familia lo conforma que si los babuinos, por ejemplo, que son los macacos, los babuinos en general como el mandril, por ejemplo, los gibones, entre otros. Entonces, esa situación lleva a que exista una cierta susceptibilidad por parte de los primates a que efectivamente pueden contagiarse por un virus de origen humano que pudiera afectar, lógicamente, no solamente los individuos o las poblaciones de estas especies, sino también hasta el punto de ser un factor importante dentro de los procesos de extinción, aunado a los graves problemas que afronta de pérdida de hábitat, cacería furtiva, entre otros problemas que están relacionados con la disminución drástica de las poblaciones en general. Entonces, ese parentesco que tenemos con estos grandes simios, llámese de la familia Hominidae o de la familia Cercopithecus, lógicamente es un factor predisponente a que ellos pudieran infectarse con virus de coronavirus, como también otra cantidad de agentes patógenos que nosotros pudiéramos transmitirle a ellos de forma directa, o también nosotros los humanos pudiéramos o hemos padecido también infecciones que provienen de la fauna silvestre, como lo que se llaman enfermedades zoonóticas. Perfecto, profe, gracias por esa explicación. Y siguiendo por esa línea, uno creería Sí. que el coronavirus es decir, que el riesgo que tienen los grandes simios frente al coronavirus es algo como nuevo, pero según ahí también en la misma revista Semana, decía que en diciembre de 2016 y 2017
se reporta como un primer brote similar al actual en chimpancés. Dice que en el Parque Nacional Tai en Costa de Marfil. Entonces me gustaría saber qué tan antiguas son esas transmisiones que nosotros hemos dado a los de enfermedades, de virus, pues, o bueno, no solamente virus, ¿no? También bacterias, bueno, patógenos, que nosotros los humanos hemos transmitido a los grandes simios. Sí, bueno, profe, fíjate lo siguiente, y para todos los que nos están escuchando, es muy importante que relativamente el aislamiento de los coronavirus es relativamente, en el caso, su diagnóstico es relativamente hace pocos años, tendrá máximo unos 50 años de haberse diagnosticado los primeros aislamientos en el caso de hombre. En el caso de hombre, en el año, entre el año 65 y 66, fueron aislados los primeros coronavirus en el hombre. Posteriormente, para hacer también un recuento, en el año 2002 la situación se aisló y hubo la pandemia o este brote de coronavirus que también tuvo una alta incidencia sobre casos confirmados y sobre mortalidades en China y en Europa y en parte de Asia y parte de América, que fue lo que se llamó el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo, que también lo originó un coronavirus. Posteriormente vino el MERS en el año 2012, que también fue otro coronavirus, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que también ocasionó situaciones fuertes en relación a, a circunstancias de personas infectadas con coronavirus. En el caso del 2016 que usted comenta de coronavirus, se habían aislado entre el 2005 y el 2006 se pudieron aislar dos tipos nuevos de coronavirus que básicamente estaban relacionados con gripe común o asociada a gripe común en el caso del hombre. Esos virus, que el virus que se aisló en el caso de los chimpancés fue el coronavirus OC43. El OC43 fue el nombre que le dieron a ese virus. Entonces, aparte de eso, y también hubo otro que estuvo implicado, que es el coronavirus NL63, que también fue otro tipo de coronavirus en el hombre. O sea, lo que quiero decir con esto es que el hombre ha tenido, históricamente, se han aislado 7 tipos diferentes o subtipos diferentes de coronavirus. ¿Qué pasó? En el contacto directo en Costa de Marfil a través de personas que presentaban un cuadro o estaban recuperándose de un cuadro gripal, Sí. Por situaciones de actividad turística y también de infectación a los guías turísticos y a pobladores locales, hubo esa transmisión directa hacia los chimpancés, los cuales eran un huésped susceptible que nunca estuvo expuesto a esta situación de este tipo de virus y por tanto el proceso de infección hubo lo que se llama el salto del hombre al, al, al al animal, en este caso al chimpancé, eso se llama spillover, en donde infectó a ese organismo que era completamente, por decirlo de una forma, para que me lo entiendan de forma muy sencilla, era un organismo estéril, infectó a ese organismo, no existía la suficiente resistencia inmunológica, no habían los anticuerpos necesarios para responder a esa infección y por tal motivo ocasionó muertes en el caso de chimpancés, sobre todo en animales jóvenes. Fueron el grupo etario o grupo biológico más susceptible que lógicamente ocasionó
no grande, no hubo una alta mortalidad, pero creo que exactamente fueron 56 casos diagnosticados en chimpancés, de los cuales murieron 5, y de esos 5 fueron que se pudo hacer a través de necropsia, a través de estudios histopatológicos, se pudo comprobar a nivel orgánico las afecciones que originaba la infección por coronavirus. Eh, y básicamente desde el punto de vista macroscópico, desde el punto de vista de observación general de los animales, ellos mostraban era tos y estornudo, que eran como los signos más evidentes en relación a que estaban en presencia o estaban en respuesta a un proceso viral, aparte de problemas de inapetencia, de anorexia, y bueno, lógicamente eso fue también originando que se despertara o se diera una alarma en relación a poder prevenir la situación, que se pudiera diseminar a otras poblaciones, a otros individuos de otros grupos poblacionales de chimpancé en el Parque Nacional. Se pudo hacer el aislamiento a tiempo, se pudo controlar la situación, los animales después presentaron respuesta inmunológica en relación al virus. Y bueno, posteriormente en evaluaciones continuas que se realizaron, se pudo determinar que hubo la respuesta y los animales pudieron recuperarse y no fueron una fuente también de diseminación del problema a través de fómites o a través de las excretas hacia otras poblaciones de chimpancés. Que todavía falta información por descubrir, por determinar, y se siguen haciendo investigaciones, eso es verdad, y bueno, hay que esperar que las personas o el grupo de investigación que están relacionadas con este estudio de salud en chimpancé se pueda determinar hasta qué punto verdaderamente se han recuperado o que otras poblaciones de chimpancé en el lugar no tuvieron expuesta a este virus que lógicamente tiene problemas graves y después, y como dijimos, puede invadir o puede colonizar otros organismos este, que se encuentran completamente desde el punto de vista inmunológico estériles y que son reservorios y que pueden ser posteriormente reservorios o hospedadores susceptibles a padecer la enfermedad. Perfecto. Profe, un momentico ahí para las personas que de pronto no manejamos bien el tema médico veterinario, pero que nos interesa esto. Me gustaría que hiciera una pequeña aclaración de lo que es los hospederos y los reservorios, si hay alguna diferencia. Sí, sí, pero eso es bien interesante. Fíjense que, por ejemplo, hay una cadena de transmisión de las enfermedades, ¿no? Hay lo que se Ujú. llaman hay los reservorios, ¿verdad? Están las fuentes de infección, están los modos de transmisión, que puede ser ya sea por vectores, o sea, por insectos, o puede ser por vehículos, que puede ser o otro mamífero o otro organismo vertebrado que pudiera transmitir la enfermedad. Y huésped susceptible o huésped es el que recibe es como recibe la carga patógena que iba a padecer la enfermedad, ya que nunca o muy pocas oportunidades ha estado expuesto a un agente infeccioso, ya sea viral, bacteriano, parasitario, entre otros. Entonces no tiene la suficiente respuesta inmunológica y por eso es quien padece la enfermedad. Generalmente los reservorios en muchas de las enfermedades hasta ahorita se ha determinado el 1%, pero todavía se calcula que deben haber, por ejemplo, en el caso de virus, 1.7 millones de virus o de subtipos de los diferentes virus que pudieran infectar a muchos, en este caso que estamos hablando de animales, a muchos animales, y entre los animales lógicamente está el ser humano. ¿Qué pasa? Que cuando hay esa transmisión, tomando en cuenta lo que es la cadena epidemiológica desde el reservorio, que es el organismo que tiene el patógeno, o sea, o que tiene el agente causal de la enfermedad, él no padece la enfermedad, pero tiene la capacidad de poderla transmitir o de movilizarla, y disculpe la expresión, es ese vehículo
que va llevando la enfermedad a diferentes lugares, y que si hay un otro organismo que no tiene ningún tipo de relación y que nunca ha estado expuesto a esa situación patógena de cualquiera de los agentes infecciosos que pudiera presentarse, sea bacteriano, viral, entre otros tantos, entonces él va a responder a esa infección, porque todos estos microorganismos pueden actuar sobre ese organismo hospedero o huésped susceptible, y entonces lógicamente es que produce la enfermedad. En cambio, por ejemplo, en el caso de los murciélagos, por ejemplo, que ahorita están muy en boga, que no son los responsables de esta situación, y que el virus tampoco es responsable de esta situación. Todo esto es una situación provocada por el hombre, por el tráfico de animales y por el comercio de animales y el consumo de animales silvestres. Lógicamente, esto ha originado que se difunda enfermedades y patógenos a nivel mundial, que lógicamente siempre han estado con ese animal silvestre, por ejemplo, que siempre ha sido el reservorio de un agente patógeno, pero por circunstancias ya sea antropogénicas o factores ambientales de lo que se llama estrés ambiental, puede originar que entonces se inicie una cadena de transmisión desde el reservorio, que es el ente que es asintomático de una enfermedad, pero que mantiene ese huésped, esa infección o ese microorganismo en su biología diaria, permanente, y después la transmite a ese huésped susceptible, que es el que va a padecer la enfermedad. Gracias, profe. Entonces, para resumirlo y para los oyentes que de pronto no tengan muy claro esto, entonces los reservorios o las especies que sirven como reservorios son aquellas que portan un virus o una bacteria o, bueno, algún agente que tiene la capacidad de infectar a a otro animal o a otra especie, y quien padece la enfermedad entonces ya es el hospedero. ¿Es así o me equivoco? Exactamente, no es así, es el hospedero, o también en términos generales se le llama huésped susceptible. O el huésped susceptible. Ah, Exacto. listo, profe. ¿Okay? Profe, yo quería preguntarle una cosita que aquí me surge la inquietud, y es que ¿por qué se presentan estos reservorios? Es decir, ¿por qué un individuo? Yo sé que de pronto alguna gente que nos está oyendo dirá, yo lo sé, pero para los que no sabemos y nos queda esa Claro. duda, es cómo puede uno mantener un virus o una bacteria o algún patógeno en el cuerpo y que no cause ningún tipo de enfermedad. Bueno, fíjense que, por ejemplo, esa es una pregunta sumamente interesante, porque en el caso de la fauna silvestre, históricamente, ellos han sido reservorios de muchos patógenos, que se convierten verdaderamente en un elemento de peligro o un elemento de riesgo hacia otros animales, no solamente como de fauna silvestre, sino también animales domésticos y el ser humano. Desde el mismo momento cuando empezó, por ejemplo, la domesticación de los animales hace 40 millones de años atrás, 30 millones de años atrás. Entonces, la movilización de los animales, los efectos antropogénicos, la movilización de los animales es que tú expones animales de un lugar, de una localidad, y los transfieres a otra localidad, por ejemplo. Tú puedes estar llevando un patógeno que de repente, a lo mejor el zorro garganta plateada, por decir uno, el reservorio del virus de rabia, pero vas a otro lugar en donde está posiblemente el zorro común, y no es reservorio, estoy poniendo como ejemplo, no es el reservorio de esa enfermedad, o nunca ha tenido ese huésped en su organismo. Al estar en contacto con ese individuo,
que es el reservorio, que lleva en su condición física natural ese agente etiológico, va a infectar a ese agente por, bueno, por toda la forma de transmisión, ya sea por los vómitos, ya sea por secreciones nasales o por el mismo excremento. Entonces, no existe esa posibilidad, los virus, las bacterias han estado siempre y evolutivamente han estado con todos los organismos indiscutiblemente desde que el mundo es mundo, por decirlo de forma muy sencilla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que han ido evolucionando los animales, también han evolucionado los agentes etiológicos o los agentes causales. Han evolucionado, se han adaptado a ese organismo. Existen condiciones ambientales también que permiten que ese organismo esté ahí de forma latente, pero que en su reservorio no va a originar la enfermedad. ¿Qué pasa? Que cuando existe este otro fenómeno de contacto por todas las situaciones que hemos o que podemos conocer, que deforestación, pérdida de hábitat, hoy en día el calentamiento, el cambio climático, calentamiento global de la Tierra, entre otros factores, hay mayor exposición entre fauna silvestre que de repente por situaciones de hábitat y situaciones de los factores ecológicos en general, de repente no tienen ese contacto tan estrecho. Entonces, al mayor contacto, mayor posibilidad de infectación, no solamente de los animales silvestres, sino también de los animales domésticos, como de los seres humanos. Pero es indiscutible que es importante que lo sepan, que históricamente todos estos microorganismos han estado de forma latente utilizando diferentes vehículos o diferentes entes que reciben como reservorio o como hospederos de esa situación y que lo utilizan también para poder colonizar otros organismos como tal. Entonces el problema no es el animal silvestre, porque siempre dicen, no, bueno, la fauna silvestre es la que predispone la aparición de una enfermedad o bueno, y transmite el virus y el virus es malo, ¿no? Históricamente ellos han subsistido con esa situación. Por ejemplo, un caso bien interesante por ejemplo, los murciélagos hematófagos aquí en Sudamérica. Ellos han estado, o el virus, por ejemplo, de las rabias ha permanecido con ellos históricamente. ¿Qué pasa? Al perder el hábitat hay mayor exposición del lugar donde viven los murciélagos hepatófagos, la fauna local emigra o se extermina por la cacería o porque perdieron el hábitat y tienen que emigrar hacia otros lugares, introducen animales domésticos, las mismas personas van colonizando, van haciendo pueblos, van haciendo comunidades, caseríos en estas zonas rurales y claro, hay una exposición, los animales tienen que salir a comer y entonces por eso hay mayor contacto y por eso entonces hay estas situaciones de rabia, por ejemplo, ya desde el punto de vista de lo que llaman rabia silvestre. En el caso, por ejemplo, de la rabia urbana, entonces es porque también la disminución de hábitat, la colonización de lugares donde históricamente ha habido fauna que son reservorios de la rabia o de otras enfermedades, van entonces se va aumentando el contacto con esos animales y lógicamente los humanos somos susceptibles a padecer muchas enfermedades, los animales domésticos también muy susceptibles a padecer enfermedades que tienen los animales silvestres que son asintomáticos, pero que nosotros tenemos la facultad de poder desarrollar esa patología o esa enfermedad. Entonces, todo es un ciclo. En la alteración de un eslabón de ese ciclo, va a originar la aparición de enfermedades, igual como los animales pueden ser susceptibles a padecer enfermedades que son de origen netamente humano, como el caso, por ejemplo, de la tuberculosis humana, a través del Mycobacterium tuberculosis, que es de origen humano. Tú puedes infectar aves, puedes infectar otros mamíferos, puedes infectar
otros organismos que puedan de verdaderamente, entonces que no son susceptibles a padecer esta situación y que puede crear un problema grave de salud a esas poblaciones de animales silvestres o también en el caso de animales domésticos. Entonces, esto es un amplio esquema en relación a establecer que las formas de contacto indiscutiblemente directo entre humanos y animales o viceversa, porque es una situación bidireccional, puede promover la transmisión de enfermedades que pueden comprometer la vida de los diferentes grupos, llámese silvestres o llámese animales domésticos para subdividir los animales como tal, y en el caso también de humanos, que entonces tiene sus implicaciones a nivel de salud pública. Profe, con respecto a eso último que tú hablabas de que, bueno, que estas transmisiones de virus o de agentes causantes que pueden provocar una enfermedad es algo bidireccional, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, en este momento hay muchos zoológicos, santuarios, sobre todo allá en África, en Asia, donde se permitía, o parques, ¿no? Donde se permitía el ingreso para ver, a observar a los diferentes primates y todo ese tipo de cosas. Hoy en día, pues han cerrado sus puertas para, obviamente, protegerlos. Entonces, quería preguntarle, profe, si o cuáles son las razones por las cuales se está diciendo que el coronavirus podría ser más letal en estos simios y mucho más que en el hombre. ¿Y cuál sería o cuáles son esa sintomatología que presentaría estos simios ante el coronavirus? Ok, oye, eso también es una muy interesante pregunta, profe. Fíjense lo siguiente y a todos los que nos están escuchando. Hoy en día ya la situación mundial está cambiando en relación a la aparición de este coronavirus que lo llaman, perdón, que lo llaman COVID-19, otros lo llaman SARS-CoV-2. ¿Y por qué la importancia, por ejemplo, en el caso de los primates, que puedan ser susceptibles? Porque hasta el momento, hasta el momento, por ejemplo, el caso del coronavirus, no se ha determinado verdaderamente la presencia, ¿verdad?, que haya sido de origen de los murciélagos que hayan originado esta situación. Ya que en los casos de otras enfermedades, por ejemplo, como el caso del SARS, el SARS-CoV-1, por ejemplo, o el MERS-CoV, que fueron también enfermedades muy parecidas a la pandemia que estamos suscitando el día de hoy, tenía un huésped intermedio, que esa es otra razón. Hubo un salto por ejemplo, de los murciélagos, el virus colonizó a este huésped intermedio que sirve como de laboratorio. En el SARS fue la civeta, que es como es un tipo de carnívoro que vive en Asia. Y en el caso del MERS, que fue en el Medio Oriente, fueron los camellos. ¿Qué pasa? Hubo una recombinación, hubo un cierto contacto con seres humanos. El virus pudo colonizar a un ser humano, se recombinó desde el punto de vista humano y entonces hubo el mayor problema, que fue la transmisión humano-humano, que fue la que dio origen a situaciones de casos confirmados, que fueron más de 800 casos, 800 casos en el caso del MER, en el caso del SARS fueron 2.500 y pico de casos. Y bueno, tenía una tasa de letalidad, uno del 9%, el otro fueron de 34% por el número, por el número de casos en relación al número de muertes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, hoy en día con el COVID-19 o el SARS-CoV-2?
nosotros, por lo que al inicio de la videoconferencia o del podcast que nosotros estamos realizando, es que esa afinidad desde el punto de vista genético con los primates y esa afinidad desde todo punto, desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista genético y entre otras, el papel va a haber, si hay un contacto directo ya eh, humano hacia los primates, sobre todo los grandes simios, está ya, desde el punto de vista experimental, ya está comprobado de que puede haber una infectación en el caso de los primates. En el caso, por ejemplo, de Cercopithecus. Y ya existe el antecedente con el coronavirus, el OC43 que hablamos hace un rato, que también infectó a los chimpancés. Entonces, ¿qué pasa? Para que lo entiendan de esta forma, tanto los primates como nosotros tenemos un receptor que se llama la enzima convertidora de la angiotentina 2. Este receptor se encuentra en las moléculas celulares, tanto de humanos como de los grandes simios o de los primates del viejo mundo. Esa situación de tener ese receptor, que es el que va a recibir o es donde va a colonizar o es el que va a captar el virus que se encuentra en el ambiente o cuando entra en el organismo, sea humano o sea de los simios, solamente la posibilidad que tenemos ese receptor, que también lo pueden ver en varias bibliografías, que se llama AC2, que su nombre es enzima de convertidora de angiotentina, ¿ok? Angiotentina 2. Entonces, ese es como decir el elemento principal a nivel orgánico que va, de que el virus va a colonizar. El virus es la llave que permite que a través, y el candado, por decirlo de esta forma, es este receptor a nivel celular. Esta enzima a nivel de la célula toma al virus, el virus coloniza a ese organismo o coloniza a esa célula, se replica o empieza a replicarse de forma desmedida o de forma continua, coloniza generalmente y entonces cuando produce estas situaciones patológicas o la aparición de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Este AC2 capta al virus del coronavirus a través de una de las proteínas que tiene en la superficie de este coronavirus, que se llama la proteína S. Esa proteína S es la que se capta o es la que funge como una llave para abrir esta enzima a nivel celular y entonces penetra, cuando, por ejemplo, penetra a esa célula, la coloniza, se empieza a replicar y empieza entonces a colonizar otras células del cuerpo que tienen este receptor. Entonces, ahí es donde viene el problema y entonces la situación desde el punto de vista de que puede haber una infección de humano a grandes primates, eso es indiscutible, porque solamente con compartir o tener esta enzima AC2 es la que va a originar que podamos infectar a los grandes simios. ¿Cuáles pudieran ser las situaciones de sintomatología, sin de repente podría presentar, bueno, empezar lo que es debilitamiento del animal, inapetencia, tos, secreciones nasales, también puede haber el problema de infección o contaminación a través de las heces. Entonces, siempre una de las medidas que hay que tomar es la distancia
La distancia social, como es una palabra que está hoy en día en boga, que se dice que puede ser 1 metro, 2 metros. Históricamente lo que pasa es que no se ha tomado los correctivos necesarios en cuanto a la vigilancia epidemiológica o de vigilancia de enfermedades, en donde siempre totalmente, llámese zoológico, llámese santuario, llámese centro de rescate y recuperación de fauna, que es donde estén involucrados los chimpancés, si no se toman medidas en relación a la salud de los manipuladores, en el caso o de los cuidadores animales, o, o de los guías turísticos, o de los guardaparques, o de las comunidades aledañas a estos parques nacionales, a reservas, a los santuarios, si no se hace, y también lógicamente a los turistas que van, ya sea a los centros de conservación ex situ, o los que van a visitar en áreas naturales en diferentes lugares del mundo, si no hay un control de lo que es la parte sanitaria y de los programas de vacunación nosotros como humanos, y en cuanto al y llevar como una hoja clínica en relación a las posibles enfermedades que padecen o que han padecido estas personas, pudiéramos estar comprometiendo a estos grandes simios o a estos grandes primates y a otros animales de la fauna silvestre. ¿Cuáles son las medidas que hay que hacer? Bueno, lógicamente, primero, evaluar las situaciones de enfermedades. Hoy en día se van a tener que establecer vigilancia desde el punto de vista de los gobiernos, de la ONG, de las instituciones zoológicas, de grupos de investigación, en donde, bueno, tú para poder accesar a un sitio vas a tener que, tener una vigilancia permanente en cuanto a muestreo, por ejemplo, de los animales que tienes en los lugares, ya sea en vía silvestre o en cautiverio, y también ver los antecedentes, revisar los antecedentes para entrar a un país o entrar a un parque nacional, por ejemplo. Acuérdense que hace algunos años hubo una situación muy grave con los gorilas de montaña, en donde hubo situaciones, por ejemplo, también de problemas respiratorios y enfermedades eruptivas que también casi comprometen las poblaciones silvestres de gorilas, tanto de montaña, perdón, y gorilas de zonas bajas. Por la actividad de turismo. Entonces, personas que llegaron infectadas, de diferentes localidades del mundo, infectaron a los guías o infectaron también a las personas que viven en las localidades cercanas a estos parques nacionales. Y lógicamente hubo una situación adversa en donde en el caso de los gorilas originó problemas graves de enfermedad originados por problemas respiratorios y por enfermedades eruptivas que casi comprometen o hacen lo que se llama la extirpación. La extirpación es la extinción local en un lugar determinado de una población en este caso de gorilas. Pues eso puede pasar con otras poblaciones endémicas en diferentes lugares del mundo. Y existen varios ejemplos, en el caso, por ejemplo, de leones en el Serengeti, en el cráter de Ngorongoro, por problemas con distemper canino, pero eso fue originado por otras situaciones por ejemplo, por el calentamiento global, y que estos animales se reinfectaron con una especie de garrapata específica que originó la infectación por ejemplo, con un hemoparásito específico que disminuyó la capacidad inmunitaria, y los leones eran, fíjense este caso, los leones eran reservorios de distemper canino que eran asintomáticos. Al haber un proceso de disminución de la capacidad inmunológica derivado a una infectación por garrapatas y por un hemoparásito se llama Babesia leo, disminuyó la capacidad inmunológica
se disparó, por decirlo de forma coloquial, la actividad del virus que ellos y originó una tasa de letalidad bastante alta que casi llevó a la extinción local de las poblaciones de leones en el Serengeti y en el cráter de Ngorongoro. Es lo mismo que pasa puede pasar con los grandes simios y sobre todo con todos los problemas que están suscitando, y en el caso, por ejemplo, también de los orangutanes, que debido a la drástica disminución de su hábitat, esto va a haber una exposición tremenda a estas situaciones de enfermedades en las comunidades locales, y también si no hay un control de la actividad turística, que puede originar también un problema patológico como el caso del coronavirus, de un coronavirus que pudiera originar también la disminución de las poblaciones. Entonces, esto es bien interesante. Es, como dicen por ahí, hay mucha tela que cortar todavía, pero tanto investigadores como instituciones gubernamentales, desde el punto de vista de manejo de áreas naturales protegidas, de los servicios veterinarios, de los investigadores, ya llámense biólogos, zoólogos, ecólogos, ingenieros en recursos naturales, manejadores de áreas naturales, bueno, infinidad hay que establecer protocolos para evaluar cuáles son los factores de riesgo y cuáles serían las potenciales exposiciones a peligro que pudieran originar la transmisión de enfermedades graves para los grandes primates. Para los primates del Nuevo Mundo, todavía hay que seguir evaluando, ¿no? A ver, también pueden estar expuestos a una situación también de infectación. Hay que seguir evaluando. Desde el punto de vista experimental, hubo la presencia de, de anticuerpos en reacción lo llaman tití común, eh, del género Zeus, en donde, bueno, experimentalmente el animal no presentó signología o sintomatología en relación a este problema del coronavirus, pero sí se vio sí se determinó que hubo una respuesta inmunitaria a esta situación. Entonces, eso podían abrir otra línea de investigación importante para determinar dentro de los estudios faunísticos o primatológicos, por ejemplo, en el Nuevo Mundo y en el Viejo Mundo, y bueno, mucho más todavía por la mayor susceptibilidad que pudieran tener los grandes primates, y en el caso del sureste de asiático con los orangutanes, otras líneas de investigación que tienen que ser abiertas en el caso de determinar cuáles serían los factores de riesgo y cuáles serían las medidas a tomar en cuenta para prevenir la entrada de estos patógenos que pudieran comprometer las poblaciones silvestres. En el caso de fauna en sus áreas naturales, y los controles, sobre todo también en zoológicos, en todos estos centros o centros de rescate de fauna, en centros donde se tengan primates o otros tipos de fauna que, que también pudieran comprometer la vida de esos animales en cautiverio. Entonces, son un punto álgido de una discusión tremenda que se debe abrir a nivel mundial, y que básicamente lo que se quiere es evitar las posibilidades que se pueda diseminar, por ejemplo, este virus que yo considero que, a pesar de todos los problemas que ha ocasionado, hay otros virus que están latentes ahí, por ejemplo, como el caso del virus de influenza aviar, que si llega a suscitarse una situación pandémica, como ha pasado con este virus, y no se toman los correctivos, puede ser mucho peor de lo que está pasando con el SARS-CoV-2 o COVID-19. Sí, profe, precisamente, bueno, tú ya te adelantaste, pero precisamente iba a hacer yo esa pregunta de qué iba a pasar con los primates de nuestro continente, los del Nuevo Mundo, si también iban a ser afectados, pero bueno, ya tú dijiste que por ahora no hay como
Bueno, cabe la probabilidad de que sí, pero todavía no está eso estudiado del todo, ¿no? Sí, Entonces, así es. por ahora podemos decir que están protegidos un poquito. Así es, así es, así es. Profe, Y ya nos quedan unos cuantos minuticos ya para poder finalizar con este podcast. La verdad que a medida que tú has hablado, han surgido una cantidad de preguntas, de más dudas, más inquietudes que quisiéramos resolver, pero yo creo que podemos hacer como una segunda parte. claro, Sobre todo, me gustaría enfocar el tema a los protocolos, ¿no? sí, Ya tú lo mencionabas ahorita, que hay que establecerse nuevos protocolos de bioseguridad, sobre todo para el tema de estos centros de rescate, zoológicos, parques, santuarios que tienen este tipo de animales que están en riesgo de contraer pues la enfermedad y que puede ser un riesgo a nivel ecológico bastante grave. Y bueno, ahí hay muchísimo tema, muchísimas cosas que podemos hablar, pero yo creo que eso lo podemos dejar para un próximo podcast. sí. Por ahora, profe, yo quería hacer una última pregunta para una respuesta lo más cortica posible porque ya se nos está acabando el tiempo y es el tema de los felinos, porque se habló bueno, se ha hablado bastante sobre el tema de los simios, pero también ha surgido algunas noticias en redes sociales, obviamente de fuentes confiables, que también los felinos están en riesgo. Entonces, ¿es esto cierto? ¿De qué manera se pueden ver afectados también los felinos frente a este nuevo virus que es el COVID-19? Sí, es también muy importante. Bueno, en el zoológico del Bronx, hace unos meses atrás, esta situación solamente ha pasado en cautiverio, donde se pudo determinar que en 5 felinos de origen silvestre, tres tigres, dos malayos y uno siberiano, y en el caso de 2 leones, eh, eh, a los análisis salieron positivos al virus, al coronavirus. Según los relatos, parece que la infección se originó posiblemente por el cuidador, que era, como dice, lo que se llama portador asintomático del virus. En su manipulación, en su trabajo normal, bueno, lógicamente infectó a estos animales. Ellos tuvieron una respuesta desde el punto de vista inmunológico favorable, se presentó el problema a los 3 días. Presentó el primer caso una de las tigresas. Posteriormente, después se determinó que había otro animal infectado dentro de la tigresa, y después también los leones. Pero se ha podido determinar que la situación no fue una transmisión de tigre a tigre, por ejemplo, sino que, bueno, hubo un salto del humano hacia los animales. Todavía no existe una comprobación científica de que todos los animales pudieran padecer, o que esto pudiera ser una fuente posteriormente de reinfección al ser humano o hacia otros animales. Acuérdense que hablamos que la mayoría de los animales tienen coronavirus, todos los seres vivos, vamos a decir superiores, vertebrados superiores o vertebrados en general, a excepción de los anfibios reptiles, tienen coronavirus específicos. Por ejemplo, en el caso de los murciélagos, cada especie de murciélago tiene un coronavirus específico que cohabita con él permanentemente. Después había que determinar las características biológicas de la especie. Pero en el caso, por ejemplo, de los felinos, ellos han estado expuestos a otra cantidad de coronavirus que son propios de los felinos, que producen otras enfermedades. Por ejemplo, existe el coronavirus entérico felino, el coronavirus para la peritonitis infecciosa felina. Los cerdos también tienen coronavirus que originan no tanto problemas respiratorios, sino problemas gastrointestinales.
¿Qué pasa? Como ellos tienen su propio coronavirus, tienen una respuesta también si existe una colonización por otro virus, ya tienen una respuesta inmunitaria a su propio coronavirus que los ayuda a recuperarse en relación si es infectado por este nuevo coronavirus como tal. ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar en relación? Bueno, también evitar la exposición y en todo lugar de disminuir la capacidad de disminución en cuanto a, por ejemplo, contacto con estos animales. No es que vamos a tener un contacto, es muy poco probable que tengamos un contacto con un tigre, con un león, con un jaguar, pero en caso de los manipuladores, tanto de vida silvestre como en condiciones de cautiverio, hay que tomar las previsiones de bioseguridad en relación a evitar que pudieran infectarse. En el caso de cautiverio, desinfectar permanentemente los comederos, desinfectar permanentemente los bebederos, la infraestructura, y bueno, y el chequeo permanente del personal. En vía silvestre, bueno, evitar igualmente, como pasa en el caso de los felinos, en el caso, perdón, de los primates, que pueda haber un contacto, ya sea por, por estas actividades de turismo, de personas que a través de transmisión, de diferentes modos de transmisión, de humano a humano, de este humano vaya teniendo de repente contacto con algunas situaciones, por ejemplo, de manipulación del alimento, del vehículo de transporte, que lógicamente a veces en estos safaris o en estas situaciones que existe una cierta relación con de contacto indirecto con los animales o de acercamiento, también pudiera comprometer la vida de estos animales a través de los procesos de infectación. Acuérdense que este virus puede durar, dependiendo de las condiciones ambientales, en un promedio 5 días en el ambiente. Entonces, y dependiendo de la estructura donde esté posado este virus, llámese plástico, llámese acero, llámese aluminio, llámese, también tiene mayor número de días sobre esa superficie. Entonces, sí hay que tomar las previsiones en ese sentido de evitar, por ejemplo, personas que tengan resfriado o que tengan tos o que tengan algún otro problema que puedan emitir fómites, o sea, aerosoles que pudieran contaminar superficie, que de una u otra forma pueda haber un contacto indirecto de estos animales en campo o en situaciones de cautiverio. Entonces, y en el caso que han hecho estudios experimentales y se ha comprobado en gastos domésticos, se han infectado, son susceptibles a padecer, han sido infectados y han tenido respuesta inmunológica al COVID-19, pero dentro de su proceso no han presentado una letalidad, pero sí han respondido y se han recuperado del virus, pero tienen dos formas de transmisión que se comprobó a nivel de laboratorio. Una que es a través de los aerosoles, o sea, a través de secreciones nasales y bucales, por ejemplo, y a través de las excretas. Entonces, aunque fue en laboratorio, nosotros dentro de nuestra mascota debemos tomar en cuenta, porque todavía no se ha comprobado científicamente que pudiera haber una transmisión. No la hay, porque todavía no se ha comprobado, porque todavía no se ha determinado un web intermedio en relación a la transmisión de la enfermedad, pero hay que tomar también, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen gatos, por ejemplo, hay que tener en cuenta, bueno, solamente que el animal está aislado, no tenga contacto con otros gatos, que estén libres, o gatos que estén sueltos en un urbanismo, tratar de evitar de tener el contacto. O sea, todavía hay muchas incógnitas, pero que básicamente, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad, vamos a solventar estos problemas y podemos evitar esta infección desde el punto de vista infectocontagioso, que es entre especies, o desde el punto de vista zoonómico, que puede hacer la transmisión de humanos a animales o viceversa. Muchísimas gracias, profesor Alexander, por toda la información que nos has compartido en este momento.
La verdad que ha sido muy valiosa. Como te dije, hay muchas preguntas que aquí anoté y que se me quedarán ahí, pero que muy seguramente en una próxima ocasión las vamos a poder resolver. Bueno, por ahora a las personas que nos han escuchado hasta este punto, darles las gracias, recordarles que el profesor Alexander está dando un curso de 100% online sobre manejo de epidemias en fauna silvestre. Es un curso bastante completo, lo encuentran aquí abajo en la caja de descripción de aquí en nuestro canal en YouTube. Van a encontrar el link que los va a llevar a ver toda la información sobre este curso. Pueden acceder de forma inmediata, así que ahí queda abierta la invitación para que sigan y sigamos aprendiendo sobre este tema de actualidad que realmente es muy importante. Profe, Entonces, disculpe que le interrumpe, sí, tomando usted que está hablando del curso, mire, yo les recomiendo a todos los muchachos que puedan, o a todos los muchachos de diferentes edades, es interesante que profundizar un poquito más y en este curso estamos haciendo un esfuerzo tremendo enfocado hacia la fauna silvestre y sobre la importancia de los protocolos que se deben establecer desde la vigilancia epidemiológica, conocer todas las formas de transmisión, cómo, cuáles serían las fuertes infecciones de las enfermedades y cuáles son los protocolos, por ejemplo, en el caso de análisis de riesgo, que son importantes establecer, que en el futuro te va a dar las herramientas, ya sea para que lo complementes programas de investigación, no solamente desde el punto de vista biológico y ecológico, puedas integrar un programa de salud animal. También entre un programa de repente solamente de salud animal, también puedas integrar, porque es muy importante, las evaluaciones desde el punto de vista biológico y ecológico. Entonces, igual, profe, lo invito a que participe en este curso que le va a dar muchas herramientas importantes y sobre todo bien enfocado hacia la fauna silvestre. así es, profe. Entonces, para todos los interesados, no olviden que aquí en la caja de descripción van a encontrar el enlace para que se puedan inscribir. Ahí también en la página web van a encontrar un contacto de WhatsApp por si de pronto tienen alguna inquietud, alguna duda con respecto a la inscripción. Ahí con muchísimo gusto les vamos a poder informar. Entonces, a todos a nuestros oyentes que han llegado hasta este punto del podcast, muchísimas gracias al profesor Alexander. Y a quienes quieran ayudarnos a seguir generando nuevos contenidos, les pedimos el favor, nos den un like o nos dejen un comentario, suscribirse, todas estas cositas que ustedes pueden hacer por nosotros, que nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a seguir generando contenido gratis para ustedes y sobre todo en esta cuarentena para que puedan pasar mejor el tiempo. Así que muchísimas gracias a todos y no siendo más, nos despedimos hasta la próxima semana con un nuevo podcast. Adiós. Hasta luego.